Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Nuevamente estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios. En este caso, al finalizar ya este día sábado, nos toca estudiar la clase número 55 de Reavivamiento y Reforma. Repito, clase número 55 de Reavivamiento y Reforma, que se llama La Ley Dominical y la Lluvia Tardía en Lucas 21, sexta parte. Pero como es costumbre nuestra, antes de comenzar el estudio, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para hacer una oración? ¿Sí? Los que puedan ir por el espacio, yo como no tengo espacio voy a permanecer de pie, aparte por la altura del micrófono. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nuevamente estamos reunidos acá para poder estudiar y escudriñar las Santas Escrituras. Y te pedimos por favor que te quedes con nosotros para que realmente, Padre, podamos entender tu palabra. Perdona nuestros pecados y faltas y ayúdanos, Señor, a estar limpios delante de tu presencia para poder entender y predicar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les mandamos un saludo a todos los hermanos que realmente toman mucho interés en estas clases bíblicas porque tienen el deseo de aprender y de conocer más acerca de lo que sistemáticamente dice la palabra de Dios. Hoy nos toca ver la clase número 55 de Reavivamiento y Reforma, que se llama La Ley Dominical y la Lluvia Tardía en Lucas 21, sexta parte. Y yo pensaba que hoy ya íbamos a terminar con este bloque que tiene que ver con Lucas 21, pero creo que va a faltar una clase más que la vamos a dar el próximo viernes, el próximo fin de semana. Así que posiblemente lleguemos a dar 7 clases de este bloque que ha comprendido Lucas capítulo 21. Ahora bien, hermanos, nuestro descubrimiento ha sido grande al darnos cuenta que incluso hasta en Lucas 21 se presenta primero la persecución y después el poder del Espíritu. Por lo tanto, si Lucas 21, según lo que dice el Espíritu de profecía, también tiene aplicación para el tiempo del fin, entonces llegamos a descubrir que Lucas capítulo 21 muestra primero la ley dominical con su respectiva persecución, luego la lluvia tardía y después que continúa la persecución después de la lluvia tardía. O sea que grande es nuestro descubrimiento también que incluso en Lucas 21, en los versículos 12 al 19, muestra primero la ley dominical con su persecución y después la lluvia tardía. Repito, hasta en Lucas 21 se muestra primero la ley dominical y después la lluvia tardía, tanto como básicamente habla Mateo 24 y Marcos 13. Pero ya en la próxima clase vamos a estar ya redondeando, en la próxima clase del próximo viernes, algo que yo quería mostrarles, con el cual vamos a cerrar la serie que tiene que ver con Lucas 21. Pero hermanos, como habíamos dicho la clase pasada, aunque se invirtiera cualquier orden específico de Lucas 21, aunque se invirtiera y se cambiase y variase el orden con respecto a Mateo 24 y Marcos 13, hay una cosa que queda bien en claro, y es que cambie o varíe el orden, la ley dominical sigue estando primero que la potencia del Espíritu en Lucas 21. ¿Cuánto más si sabemos que no varía? Porque ya hemos demostrado en todas estas clases que no varía. Pero si aún en un caso remoto variase o cambiase el orden, Lucas 21 sigue mostrando y demostrando de que la persecución viene primero y después la lluvia tardía. O sea que grande ha sido mi descubrimiento también, que después de tanto discutir y debatir con ciertas personas, hasta Lucas 21 muestra primero la ley dominical y después la lluvia tardía, ya sea por analogía o parecido. O sea que si nosotros vamos a la analogía, Lucas 21 muestra que primero tiene que venir una persecución y que si lo aplicamos al tiempo del fin, esa persecución va a estar caracterizada por la ley dominical. Entonces, hermanos, hacemos la introducción a este tema mostrando de que hay una perfecta armonía entre Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13, mostrando, hermanos, que la ley dominical viene primero que la lluvia tardía.
Y era lo que en toda esta serie de más de 50 clases hemos tratado de demostrar. El poder de la lluvia tardía no puede venir en forma pelada y descolgada de un contexto, así de la nada. Hermanos, la ley dominical no viene de la nada, la lluvia tardía no viene de la nada, el reavivamiento y la reforma no viene de la nada, todo tiene su razón de ser. Por lo tanto, decimos que la lluvia tardía no va a venir descolgada de la nada, así en forma pelada, y que de pronto caiga la lluvia tardía. Porque si el poder de la lluvia tardía cayese así de la nada, entonces, ¿yo qué hago ahora? Me compro un mate, pongo mate, me siento debajo de un árbol tranquilo a tomar mate y a esperar tranquilo que descienda la lluvia tardía. Y espero tranquilo. Total, no hay nada que me pruebe y que me haga digno de la lluvia tardía, sino me siento tranquilito. Total, yo soy de bueno, total, tú eres de bueno, total, somos todos tan buenos que todos tenemos que recibir la lluvia tardía. Porque al no haber una prueba que saque a luz el verdadero carácter de las personas, al no haber una prueba, todos somos buenos. Porque al no haber prueba, todos parecemos muy buenos. Pero no, hermanos, la lluvia tardía no va a caer en forma pelada, sino que tiene que venir una prueba antes, la última prueba para el pueblo de Dios antes de ser sellado. Y esa prueba, hermanos, es la ley dominical como el último zarandeo. Después de que descienda la ley, después de que venga la ley dominical, automáticamente ahí estamos viendo que desciende la lluvia tardía. O sea, primero ley dominical y segundo lluvia tardía, y después sigue la persecución después de la lluvia tardía. Vamos a Lucas 21, versículo 12 al 19. Vamos a ir a Lucas 21, versículo 12 al 19. Y dice lo siguiente: Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y os será para testimonio. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y os matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia, que para el tiempo del fin, por analogía y parecido, tiene que ver con la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces, queridos hermanos, ese es el párrafo que nosotros tenemos que estudiar y que muestra que viene primero la ley dominical con su respectiva persecución, segundo, el descenso de la lluvia tardía, y tercero, la persecución después de la lluvia tardía. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, como ha habido muchos malos entendidos y que en estas próximas clases que siguen nosotros estamos demostrando con el espíritu de profecía que la hermana Juay se cansa de aplicar Lucas 21 desde el 12 al 19 al tiempo del fin, nosotros vamos a continuar demostrando que la hermana Juay lo aplique estos versículos, y no como decían algunos que Lucas 21 solamente se aplicaba a la primera centuria y que tenía que ver con los judíos cristianos de esa época. También tiene que ver con el tiempo del fin. Y la hermana Juay, vuelvo a repetir, aplica los versículos 12 al 19 para el tiempo del fin. O sea que, hermanos, si nosotros nos basamos en lo que decía el espíritu de profecía en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, en la página 1097, diciendo que los versículos anteriores al versículo 20 se refieren al tiempo del fin, entonces los versículos 12 al 19 también se refieren al tiempo del fin en lo que tiene que ver con la ley dominical. Y luego Lucas 21 muestra que viene primero la ley dominical y después la lluvia tardía. O sea, todo está apuntando a que tiene que haber primeramente un zarandeo en el pueblo de Dios antes de ser sellado, antes de que descienda la lluvia tardía.
Y eso es lo que mucha gente no logra entender. Y que por no entender, hermanos, va a pasar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces vamos a leer el libro El Evangelismo, página 452. En el libro El Evangelismo, página 452, dice algo interesante, hermanos. Presten atención, ¿no? En el libro El Evangelismo, página 452, ¿cuánto me dijo? No, porque se pone la pantalla en negro, estoy viendo qué pasa. Bueno, entonces, en el libro El Evangelismo, página 452, dice lo siguiente. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto un gran terror sobrecogerá a los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad, debiéramos estar preparándonos para aquello que pronto sobrecogerá al mundo como una sorpresa abrumadora. Presten atención. Nosotros que conocemos la verdad, debiéramos estar preparándonos para aquello que pronto sobrecogerá al mundo como una sorpresa abrumadora. Entonces, ¿por qué dice esto el Evangelismo, página 452? Les paso a explicar. Es impresionante cómo la mayoría de los cristianos adventistas del séptimo día no entiende por qué se da la persecución. No entienden el tema de la ley dominical. Y pronto, hermanos, lo que va a sobrevenir al mundo vendrá como una sorpresa abrumadora. Hablando del tiempo de angustia previo, porque todo empieza con el tiempo de angustia previo. Ahora noten, lo que va a venir, ese tiempo de angustia, que es para el mundo y para la iglesia también, porque ya lo hemos demostrado que es para el mundo y para la iglesia, dice que vendrá como una sorpresa abrumadora. Y hoy he terminado de entender por qué es que vendrá como una sorpresa abrumadora sobre la gente. Le va a caer sobre la cabeza esa sorpresa abrumadora. Porque no saben lo que es la ley dominical, no entienden lo que implica la ley dominical y no están preparados. No saben tampoco qué significa. Entonces, cuando venga la ley dominical, lo va a sorprender de manera abrumadora, porque desde la ley dominical hacia adelante, todos los acontecimientos que se sucederán serán rápidos. Y hoy logré entender por qué es que vendrá como sorpresa abrumadora. Realmente abrumadora, hermanos. Entonces, para continuar con nuestro estudio, lo que tiene que ver con Lucas 21, 12 al 19, nosotros vemos, por ejemplo, eventos finales, página 87 y 88. En eventos finales, página 87 y 88, dice lo siguiente, hermanos. Por supuesto, ustedes van a buscar, para que les concuerde la página, van a buscar el capítulo 11 que se llama La persecución. Está todo el capítulo 11, hermanos, de Eventos Finales, un libro escrito por hermana White, libro de la hermana White, capítulo 11, ahí está todo descrito lo que habla de la persecución, y dice clarito, la persecución. Más claro no puede estar, hermanos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Presten atención a lo que yo voy a proceder a leer ahora en Eventos Finales, página 87 y 88, que son páginas que no le van a concordar a ustedes, por eso es que tienen que ir directamente al capítulo 11. Dice así, hermanos, y paso a leer porque esta es una cita un poquito larga, paso a leerla. Las escenas de la traición y el rechazo a Cristo perpetradas en Jerusalén representan la escena que tendrá lugar en los días finales de la historia de este mundo.
cuando Cristo sea finalmente rechazado. El mundo religioso se agrupará con el primer gran rebelde y rechazará el mensaje de misericordia en lo que se refiere a los 10 mandamientos y la fe de Jesús. Solo puede haber 2 clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello de Dios viviente o ya sea con la marca de la bestia o la marca de su imagen. Cada hijo e hija de Adán elige como su general a Cristo o a Barrabás, y todos los que se colocan del lado del desleal están bajo la negra bandera de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue diciendo: Dios tiene una controversia con el mundo y con los profesos cristianos que aceptan las invenciones del gran apóstata, que están preparadas para complacer a cada congregación en el mundo cristiano que desecha la ley de Dios, que según la revelación del Espíritu de Dios es santa, justa y buena. Romanos 7:12. Presten atención y seguimos leyendo. Dice así: la escena del recinto del tribunal de Jerusalén es un símbolo de lo que sucederá en las escenas finales de la historia de esta tierra. ¿Cómo? La escena del recinto del tribunal de Jerusalén es un símbolo de lo que sucederá en las escenas finales de la historia de la tierra. El mundo aceptará a Cristo, la verdad, o aceptará a Satanás, el primer gran rebelde, que es ladrón, apóstata y asesino. Si acepta a Satanás y sus falsedades, se identificará con el padre de todos los mentirosos y con todos los que son desleales. Mientras tanto, se alejará de un personaje que es nada menos que el Hijo del Dios infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos y que hay que leer la introducción a esto, hermanos, para poder entender la cita. Y ahora dice: el mundo no está mejorando, pero los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:13. El mundo no se regenerará hasta que Dios salga para castigar al mundo por su iniquidad. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Las escenas de la traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo han sido reproducidas y lo volverán a hacer en una escala inmensa. En una escala inmensa, y eso es lo que estamos demostrando. Sí va a haber persecución, sí va a haber muerte, y encima la persecución viene antes de la lluvia tardía y continúa después de la lluvia tardía. Algunos se llenarán de las características de Satanás. Los engaños del archienemigo de Dios y del hombre tendrán gran poder. Los que hayan dado sus afectos a cualquier líder que no sea Cristo se hallarán dominados en cuerpo y alma y espíritu por una infatuación fascinadora, que bajo su poder las almas se apartarán para no escuchar la verdad y creer en la mentira, haciendo referencia a los seguidores de hombres. No sé si me explico. Y sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo: quedan entrampados y cautivos, y mediante cada una de sus acciones claman: soltadnos a Barrabás y crucificad a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Habla mucho, hermanos. No debemos sorprendernos de cosa alguno que suceda ahora. No debemos maravillarnos del desarrollo que pueda alcanzar el horror. ¿Cómo? No debemos sorprendernos de cosa alguna que suceda ahora. No debemos maravillarnos del desarrollo que pueda alcanzar el horror. Si está el hermano Bernardo Juárez ahí escuchando, capaz que va a entender a lo que me refiero cuando hablamos del horror. Los horrores de la Edad Media volverán a ser reproducidos. Y dice cómo: en una inmensa escala, en una inmensa escala, en una inmensa escala.
Los que pisotean con sus profanos pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu de los que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ningún remordimiento de conciencia ejecutarán los actos de su padre, el diablo. Harán, dice, la misma pregunta que salió de los traidores labios de Judas. ¿Qué me queréis dar si os entrego a Jesús el Cristo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos directamente, ustedes pueden leer toda la página, habla un montón de persecución, horror y persecución. Suficiente, ya quedaron convencidos, lo dice acá. Sigue diciendo, hermanos. Cristo muestra que sin el poder controlador del Espíritu de Dios, la humanidad es un poder terrible para el mal. La incredulidad, el odio del reproche suscitarán influencias satánicas. Los principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se unirán en un temerario compañerismo. Se aliarán contra Dios en la persona de sus santos. Mediante falsedades y engaños desmoralizarán a hombres y mujeres que según todas las apariencias parecen creer en la verdad. No faltarán los falsos testigos en esta obra terrible. Y sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Perseverando firmes, salvaréis vuestra vida. Y cita Lucas capítulo 21, versículo 16 al 19. La hermana Juay, el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo, cita Lucas 21, 16 al 19, hermanos. Cristo restaurará la vida, porque Él es el dador de la vida, y engalanará a los justos con la salvación y la vida eterna. Y dice, después de hablar del fin del mundo, Jesús vuelve a Jerusalén. La ciudad entonces, sentada en su orgullo y arrogancia, y que dice, yo estoy sentada como reina y no veré llanto, Apocalipsis capítulo 18, versículo 7. Cuando el ojo profético de Jesús se detiene sobre Jerusalén, Él ve que así como ella fue entregada a la destrucción, el mundo será entregado a la ruina. Las escenas que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén se repetirán en el día grande y terrible del Señor, pero de una manera más tremenda. De una manera más tremenda. De una manera más tremenda. Yo no sé por qué hay gente que no está despierta y está jugando en la vida y no sabe lo que dice acá, y están jugando en la vida y con la vida y no le prestan atención a todo esto, que yo sé que es aburrido leer tantas páginas, pero hay que leerlas porque aquí dice la verdad. Yo por falta de tiempo no puedo, hermano, porque estas clases son largas y yo no puedo detenerme todo el tiempo a leer todas estas citas, pero dice de manera inmensa, de manera tremenda, en inmensa escala, el horror y que el terror y que el horror y que la inmensa escala y que la tremenda escala y que de manera más tremenda, refiriéndose a la persecución y la ley dominical. Y hermanos, nosotros sabiendo estas cosas, no estamos advirtiendo al mundo. Y yo pregunto, ¿por qué estamos jugando con nuestra vida y la vida de los demás? ¿Por qué no estamos tomando en serio? Hay hermanos que me llaman de diferentes iglesias y me cuentan que en las escuelas sabáticas, que en los sermones, no se entiende el tema de la persecución, no se entiende el tema de la ley dominical. Y algunos creen que seremos perseguidos quizás porque predicamos con la potencia del Espíritu Santo. Hermanos, ¿es por la lluvia tardía? ¿Es por la ley dominical o es por las dos? Es por las dos, pero ¿por qué comienza? Por la ley dominical.
Todo lo que está acá, hermanos, yo lo tengo subrayado, realmente es cansador. Para colmo, las hojas son grandes y tenemos que leer todo, no termino más. Y habla de los mártires y sigue hablando de los mártires y del horror y del terror y de la inmensa escala. Pero bueno, parece que hay gente que ha despreciado el espíritu de profecía y por eso no tiene conocimiento de las cosas que están por acontecer en la tierra. De manera que ya vamos redondeando Lucas 21 y hoy rematamos mostrando que Lucas 21, 12 al 19 te vuelve a mostrar primero la ley dominical y después la lluvia tardía. O sea, primero la persecución y después el poder del Espíritu. Pero uno está tan cansado de enseñar estas cosas, hermanos, que ya no sé cómo repetirlas para que la gente las entienda. Por ejemplo, vamos a pedirle fuerzas a Dios para leer más citas, hermanos. Por ejemplo, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 175 y 176. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 175 y 176. Y tengo que hacer una salvedad, hermanos. Lo que yo voy a leer ahora te habla de la persecución antes de la lluvia tardía y de la persecución después de la lluvia tardía. Porque hay citas que te hablan de la persecución de los dos. Hay citas que te hablan de la persecución de la ley dominical un poquito antes de la lluvia tardía. Hay otras que te hablan después de la lluvia tardía la persecución. Y hay citas que te hablan de la persecución en las dos partes. Por ejemplo, en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 175 y 176, dice lo siguiente. La visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios durante la terminación del gran día de expiación. La iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. A ver, ¿qué han entendido ustedes de lo que yo acabo de leer? ¿O estamos dominados por el aburrimiento y el estupor que no llegamos a entender? Si la hermana White te está diciendo, bueno, no la hermana White, sino Cristo, te está diciendo, la iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. ¿Qué significa eso? Ley dominical y persecución. ¿Por qué la iglesia no logra prestarle atención a esto? Pues hermanos, por no prestarle atención a esto, es por eso que esa crisis vendrá como una sorpresa abrumadora sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios y sobre la iglesia. Va a venir como una sorpresa abrumadora. ¿Qué no se entiende, hermanos? La iglesia remanente, queridos hermanos, será puesta en grave prueba. No es una prueba, grave prueba y angustia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tiene que ser erradicado de la iglesia todos los cristianos que no sirven. Todos los cristianos falsos, los cristianos que no sirven, los cristianos que no tienen buen carácter. De manera que si nosotros no servimos y no tenemos buen carácter y no tenemos una fe fuerte y no somos semejantes a Cristo en carácter y no lo procuramos, vamos a ser erradicados con la persecución terrible de la ley dominical. Porque ¿quién va a estar dispuesto a perder toda su casa, toda su familia, toda su carrera, todas sus cosas, todo su sueldo, para encima él mismo sepa y se dé cuenta que no es semejante a Cristo? ¿Que perder todo cuando uno está sabiendo que no es semejante a Cristo? O sea, ¿que van a perder todo? ¿Se van a hacer perseguir por nada? No, hermanos. Hay mucha gente que va a decir, ¿qué tengo que perder todo si yo mismo me doy cuenta que no soy un buen cristiano? Y se apartará. Y aunque dejasen todo, lo mismo Cristo no los aprueba, porque significaría que se hicieron perseguir por fanatismo y fundamentalismo, pero no porque sean obedientes a los mandamientos. Entonces dice así, hermanos, la iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de las iglesias apóstatas. Pero ahí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía.
Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto, dentro de poco tiempo, pronto, incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir el pueblo de Dios. Todo lo que se requerirá será que se rinda obediencia a los edictos humanos. ¿Qué es eso? Ley dominical. Eso es ley dominical. Todo lo que se requerirá será que se rinda obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina, ley dominical. Pero presten atención, los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados y denunciados y proscritos, serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Lucas capítulo 21, versículo 16, y la hermana Juay lo aplica a la ley dominical. Hermanos, está hablando de los edictos humanos, de las leyes dominicales. No está hablando del decreto de muerte, porque ese no hay que obedecerlo. Ese es un decreto para exterminar. Aquí está hablando de los edictos humanos, que son las leyes dominicales. Y Joya de los Testimonios, tomo 2, página 176, aplica Lucas 21, 16 a la ley dominical. Edictos humanos. Su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. ¿Están grabando en su CPU, hermanos? Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente con corazón quebrantado y fe ferviente suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas. Y ahí estamos en tiempo de gracia, porque Cristo es el abogado. Exactamente, estamos en el tiempo en que Cristo es el abogado. Verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. El tentador estará listo para acusarlos, como estaba listo para resistir a Josué. Señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente, presentará su debilidad e insensatez, su pecado de ingratitud, cuán poco semejantes a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. Se esforzará para espantar las almas con el pensamiento de que su caso es desesperado, de que nunca se podrá lavar la mancha de su contaminación. Esperará destruir de tal manera su fe que se entreguen a sus tentaciones, se desvíen de su fidelidad a Dios y reciban la marca de la bestia. Lo aplica la ley dominical, hermanos. En tiempo de gracia. Y los edictos humanos le está llamando la marca de la bestia. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 175 y 176. Entonces, continuando con este estudio, hermanos, vamos a Lucas 21, versículo 12 y 13. Quiero repasar algo. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 21, versículos 12 y 13, presten atención a lo que dice ahí. Dice lo siguiente: mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y siendo llevados a los reyes y a los gobernantes por causa de mi nombre, y os será para testimonio. Aquí habla de una persecución, y yo la quiero hacer sencilla para que los hermanos que son estudiosos bíblicos puedan darse cuenta ahí del otro lado de la pantalla a qué me estoy refiriendo. Esta persecución que se cumplió en la primera centuria y que se va a cumplir también en el tiempo del fin. ¿A qué se refiere en el tiempo del fin? ¿Qué comienza la persecución en el tiempo del fin? ¿Qué es lo que comienza la persecución en el tiempo del fin? Algunos decían que la persecución la comienza la lluvia tardía, y eso es mentira, hermanos. Lo que comienza la persecución es la ley dominical.
y lo que continúa la persecución es la lluvia tardía. Y yo te voy a mostrar con el espíritu de profecía que lo que comienza la persecución es la ley dominical. Y vamos a eventos finales, páginas 75 y 76. En eventos finales, páginas 75 y 76, dice lo siguiente, hermanos. Dice así, hermanos. Por supuesto, ustedes lo pueden buscar a esto, si no les concuerda la página, lo van a buscar bajo el título del capítulo del capítulo 10. Vayan a eventos finales, el capítulo 10, que se llama la cuestión del sábado versus domingo. Capítulo 10, la cuestión del sábado versus domingo. Y ahora noten, porque había muchos que decían, ¿qué será lo que comienza la persecución? ¿La ley dominical o la lluvia tardía? Lo que comienza la persecución, hermanos, es la ley dominical. Lo que continúa la persecución es la lluvia tardía. Y yo no sé, hermanos, sinceramente yo no sé por qué, si el espíritu de profecía es tan, pero tan claro, ¿por qué la gente no se da cuenta de lo que está escrito? Hermanos, yo me baso en un escrito está y nada más. Entonces dice así, hermanos, noten esta cita. Noten esta cita, hermanos, lo que dice. Cuando la gente acepte y enaltezca un día de reposo espurio, ¿cuándo va a pasar eso? Con la ley dominical. Noten, cuando la gente acepte y enaltezca un día de reposo espurio, y cuando aleje las almas de la obediencia y la lealtad a Dios, alcanzará el punto al cual llegó el pueblo en los días de Cristo. Ellos están poniendo atributos divinos sobre un falso sábado. Y cuando en todas partes suceda esto, se desatará una persecución contra aquellos que observan el sábado que Dios instituyó en el Edén como un monumento recordativo de su poder creador. Hermanos, yo me baso en un escrito está. Y hay que hacer comparación de cita con cita para ver qué cosa viene primero. Luego, cuando nosotros hemos entendido de una vez por todas que la ley dominical viene primero y seguido la lluvia tardía, entendemos que las dos cosas producen persecución. La ley dominical produce persecución, la lluvia tardía continúa la persecución, pero el orden cronológico es primero ley dominical y segundo lluvia tardía. Por eso dice, hermanos, a ver, vuelvo a leer esta cita porque nos tenemos que gozar de una vez por todas para entender qué cosa comienza y desata la persecución. ¿Qué comienza? ¿Qué desata? Aquí está la palabra desatar, lo que explota la persecución. Queridos hermanos en la fe, tenemos que ser claros con la Biblia y claros con el espíritu de profecía. A mí me pasó en años anteriores que por ahí enseñaba cualquier cosa, hermanos, por hacer caso a los hombres. O porque lo decía tal pastor, o porque lo decía tal instructor bíblico. Y al igual yo, como tú que me ves, todos metemos la pata al enseñar por no ir a la Biblia y por hacerle caso al pastor fulano de tal, al instructor bíblico fulano de tal, al anciano fulano de tal, al maestro de escuela sabática fulano de tal. A todos nos pasa por no haber sido obedientes a Cristo. Entonces, cuando nosotros sí vamos a la Biblia y al espíritu de profecía, ahí comenzamos a enseñar bien de una vez por todas. Hasta que un día dije, basta, no voy a ser más seguidor de hombres. Pero vuelvo a leer esta cita, hermanos. Dice así: cuando la gente acepte y enaltezca un día de reposo espurio, y cuando aleje las almas de la obediencia y la lealtad a Dios, alcanzará el punto al que llegó el pueblo en los días de Cristo. Ellos están poniendo atributos divinos sobre un falso sábado. Y cuando en todas partes suceda esto, se
se desatará una persecución contra aquellos que observan el sábado que Dios instituyó en el Edén como un monumento recordativo de su poder creador. Entonces los mandamientos de Dios serán cubiertos con un manto sagrado y se los proclamará santos. En aquel momento, ¿esconderá a alguien su estandarte para disimular su devoción? ¿Debe el pueblo que ha sido honrado, bendecido y prosperado por Dios negarse a dar testimonio en favor del monumento conmemorativo de Dios en el momento justo cuando dicho testimonio debe ser proclamado? ¿Cuándo es el momento justo en que tiene que ser proclamado? ¿Cuándo? Cuando se dé la ley dominical, ese es el momento justo en que hay que proclamar la verdad de la ley de Dios que deriva de Cristo. Antes no. Si yo te digo, ahora es el momento justo en que hagamos bochinche. ¿Hay que hacer bochinche ahora, hermanos? ¿Qué pasa? Yo por ahí veo en internet, hermanos, que se paran con un megáfono y dan lástima, hermanos. Y quieren hacerse los profetas y quedan ridículos y como no tienen potencia del Espíritu de Dios, hablan barrabasadas. Hablan tonteras y dejan en ridículo el Evangelio de Cristo. Ahora tenemos que predicar con prudencia, pero cuando venga la lluvia tardía, no, ahí la predicaremos con poder, porque habrá poder. Pero ¿qué tipo de predicador poderoso es eso que no tienes poder y tienes que agarrar un megáfono? ¿Qué tú crees que cuando venga la lluvia tardía tú vas a decir, uy, compremos un megáfono con muchos megahertz a ver si me escuchan? No. ¿Qué vamos a tener que contratar un ingeniero de sonido y poner bafles en la plaza y hacer una reunión a la salida del sábado con muchos hermanos que estén entregando folletitos mientras predicamos con la potencia de la lluvia tardía? No, hermanos. Aquí dice que el momento justo en que se deba proclamar eso, hermanos, será cuando se dé la ley dominical. Te lo dice clarito cuándo va a ser el momento justo. Vuelvo a leer. ¿Debe el pueblo que ha sido honrado, bendecido y prosperado por Dios negarse a dar testimonio en favor del monumento conmemorativo de Dios en el momento justo cuando dicho testimonio debe ser proclamado? ¿Acaso no serán más valiosos los mandamientos de Dios cuando los hombres más los menosprecien? ¿Dejaremos de ser leales a Dios cuando se invalide la ley de Dios y se deshonre su nombre santo? Cuando el guardar el séptimo día sábado sea considerado como deslealtad a las leyes de la tierra? Cuando los lobos vestidos de ovejas, a través de la ceguera de la mente y dureza del corazón, traten de forzar la conciencia, ¿con qué? Con la ley dominical. Es claro, hermano. No, dice la hermana Huay. El infractor de la ley de Dios está lleno de una ira satánica contra los que guardan los mandamientos de Dios. Pero se debe manifestar la importancia de la ley de Dios como una regla de la conducta. Cuando el mundo y la iglesia se unan para invalidar la ley de Dios, más aumentará el celo de aquellos que obedecen al Señor y dirán con el salmista: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y que el oro muy fino. Salmo 119, versículo 127. ¿Se entiende, hermanos? Ustedes pueden seguir leyendo la página que continúa, la página que sigue. Por eso es que yo vengo predicando hace años, hermanos, cuándo va a ser el momento justo del reavivamiento y la reforma, cuándo va a ser el momento justo del descenso de la potencia de la lluvia tardía, cuándo va a ser el momento justo del fuerte pregón. Pero no, pareciera ser que hay gente que no está de acuerdo y niega claramente el escrito está. Por eso, hermanos, hasta Lucas 21, versículo 12 al 19, te muestra que viene primero la ley dominical y después la lluvia tardía. Por eso a mí me llama la atención por qué hay gente que no tiene idea de la ley dominical, no tiene idea de la persecución, no tiene idea de nada y por eso están chochos en la iglesia esperando días de prosperidad y no saben que la iglesia será puesta en grave prueba y angustia. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esperanza?
que nuestro mayor tesoro está en Cristo y en escondernos en Cristo. Este mundo, ¿qué importa, hermanos? Debemos escondernos en Cristo. Tu mayor tesoro, tu mayor diamante, tu mayor piedra preciosa es Cristo. No lo pierdas a Él. ¿Qué importa que pierdas lo demás? Pero no pierdas a Cristo, que nos enseña su doctrina y nos da sus mandamientos, que nos consuela, nos perdona, nos fortalece y está con nosotros hasta en los momentos más espantosos de nuestra vida por los cuales tenemos que pasar a veces. Incluso momentos de dolor, de depresión, de desaliento, de persecución, de angustia. Pero mientras no perdamos a Jesucristo, tenemos todo, hermanos. Mientras no perdamos a Jesucristo, tenemos todo. Por eso, hermanos, en el libro El Evangelismo, página 452, dice: la transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo. Y pronto un gran terror sobrecogerá a los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad, debiéramos estar preparándonos para aquello que pronto sobrecogerá al mundo como una sorpresa abrumadora. Pero hermano, de que viene una sorpresa abrumadora, viene. Y hoy logré terminar de entender por qué para muchos, para la mayoría, va a ser todo esto como una sorpresa abrumadora, porque no se la esperaban a la ley dominical. No esperaban que la ley dominical venga primero. No esperaban que la ley dominical venga con su respectiva opresión, presión y persecución. Otra cosa que es impresionante, hermanos, y que también muestra que viene primero la ley dominical y después la lluvia tardía, mediados por el reavivamiento y la reforma, es lo que dice el libro El Evangelismo, hermanos. Que realmente me encantó esta cita. En la página 502 y 503, el libro El Evangelismo, página 502 y 503, dice lo siguiente: cuando realmente se desate la tormenta de persecución sobre nosotros, ¿y cuándo va a ser eso, hermanos? Si lo comparamos con eventos finales, páginas 75 y 76 dice que es con la ley dominical. Ahora dice acá: cuando realmente se desate la tormenta de la persecución sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se han descarriado del redil volverán de nuevo a seguir al gran pastor. Los hijos de Dios avanzarán juntos. ¿Cuándo se van a unir? ¿Cuándo van a avanzar juntos? En la ley dominical, hermanos. Los hijos de Dios avanzarán juntos y presentarán al enemigo un frente unido. ¿Cuándo se van a unir? En la ley dominical. El amor de Cristo, el amor de nuestros hermanos, testificará ante el mundo de que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de Él. Entonces, el mensaje del tercer ángel se acrecentará hasta llegar a ser un fuerte pregón, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. El libro El Evangelismo, página 502 y 503, te muestra que viene primero la persecución y después la lluvia tardía. Evangelismo, página 502 y 503, repito, te muestra primero la persecución y después la lluvia tardía. O sea, te está mostrando primeramente la ley dominical, mediada por el reavivamiento y la reforma, y seguido por la lluvia tardía. Porque en el tiempo del reavivamiento y la reforma es cuando el mensaje del tercer ángel crece hasta convertirse en un fuerte pregón. Me hace acordar la cita que vos leías cuando dice: al comenzar el tiempo de angustia salimos.
Por eso, al empezar el tiempo de angustia, es cuando fuimos henchidos por el Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Salimos juntos, unidos, a proclamar el sábado en el contexto de los 10 mandamientos. No es que vamos a salir a predicar el sábado pelado solo. Es toda la ley, pero haciendo hincapié en el sábado, ¿se entiende? Entonces, queridos hermanos, en esta clase lo que hemos visto es que Lucas 21, 12 al 19 te sigue mostrando que viene primero la persecución y después la potencia del Espíritu. Y el Espíritu de profecía te viene mostrando que lo que desata la persecución es la ley dominical. Por lo tanto, al mostrarte el Espíritu de profecía que la ley dominical es lo que desata toda la persecución, está concordando precisamente con Lucas 21, 12 y 13, que te muestra que primero viene la persecución para que después, con el poder del Espíritu Santo, tengamos la oportunidad de testificar. Entonces, he corroborado Lucas 21, 12 al 19, mostrándote con cita del Espíritu de profecía qué cosa es lo que desata la persecución. Lo que desata la persecución es la ley dominical. Y lo que continúa la persecución es la lluvia tardía. Pero no hagamos sutilezas para cambiar el orden cronológico, porque el azote de Dios viene primero, el zarandeo viene primero, y el punto culminante del zarandeo, hermanos, es la ley dominical para que sean aventados todos los cristianos que son falsos. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros podemos llegar a perder muchas cosas, pero no perdamos a Jesucristo. No perdamos a Jesucristo, hermanos, porque si perdemos a Cristo, perdemos todo. Pero si tenemos a Jesucristo, nosotros realmente ganamos todo. Así que ahora hemos dado una ayudita más a todas estas clases para mostrar que en Lucas 21 sigue estando primeramente la ley dominical y después la lluvia tardía, y para corroborar que la persecución de Lucas 21, 12, según el Espíritu de profecía, está dada por la ley dominical, porque la ley dominical es lo que desata la persecución en el tiempo del fin. Entonces, valga la redundancia, creo que nadie va a poder decir que no se entendió el mensaje que yo quería dar. Entonces, hermanos, en la próxima clase vamos a ver si ya redondeamos y podemos terminar, porque quiero hablar, hermanos, en la próxima clase, qué relación hay entre el versículo 12 que dice: mas antes de todas estas cosas os echarán mano, y el tema de las guerras y el tiempo de angustia previo. Que yo quiero aclarar algo que no he aclarado antes. Yo te voy a mostrar que el antes de todas estas cosas no se refiere al antes de todo absoluto, sino antes de que se desarrollen, porque si no ya tendríamos que haber sido perseguidos hace bastante tiempo. Y la persecución no ha comenzado, y sin embargo ya ha venido antes la ira de las naciones, y el que nación se levante contra nación y reino contra reino. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Así que, ¿qué les parece si para terminar, hermanos, nos arrodillamos para hacer una oración, los que puedan acá por el espacio? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido reunirnos en una clase más para poder estudiar tu palabra. Te pido que bendigas a los hermanos que nos siguen a través de internet y que realmente ellos se atrevan a formar clases bíblicas de investigación. Gracias por ayudarnos con tu Espíritu Santo. Te pedimos que te quedes con nosotros y que perdones nuestros pecados. En el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.